Puede ser que eres una madre que ha tenido conductas tóxicas, o puede ser que estás acá porque quieres comprender tu historia y sanar cosas que te producen profundo dolor. O sencillamente, como en mi caso, te quieres convertir en una mejor mamá. Sea cual sea el caso, te voy a brindar una serie de claves que pueden llegar a ser de utilidad para ti. Recuerda suscribirte, darle like y compartir con otras mamás a las que les puede servir este video. Antes que nada, te quiero decir que lo que te voy a compartir acá proviene de un largo camino en el que tuve que pasar por terapia, superar muchísimos retos muy difíciles como consumo de drogas, asuntos con la salud mental de mis hijos, abuso sexual, cosas realmente muy difíciles. Hoy por hoy soy terapeuta, soy escritora y he adquirido algunas certificaciones para poder desarrollar mi oficio mejor. Entre otras cosas, también me encuentro estudiando psicología. Así que lo que te comparto acá tiene un fundamento académico, si se puede decir, y también experiencial, más que nada experiencial. Quiero mostrarte que escribí este libro gracias a ese camino de transformación personal. Y es que yo tuve que convertirme en una mejor madre para poder ser la mamá que mis hijos necesitaban. Estas conductas que voy a mencionar a continuación las abordé en el video anterior, Madres Tóxicas. La única conducta que no abordé fue la de sobreprotección. Sin embargo, acá te voy a poner un ejemplo con esta conducta. Comencemos por el principio. Lo primero que debes hacer es trabajar en ti. Y yo sé que esto suena a frase de cajón, a cosas que encuentras en redes sociales, en las distintas plataformas, pero es la verdad. Te voy a poner ejemplos de acuerdo a las situaciones particulares y por qué trabajar en ti misma va a hacer que tú seas una mejor mamá. Voy a empezar por un ejemplo de la vida real y es cómo me comportaba yo como mamá. Yo tuve algunas conductas que tendían a ser tóxicas. No era 100% tóxica, pero sí tenía algunas conductas que estaban afectando de manera negativa mi oficio como mamá, mi oficio de crianza. Es por eso que mi libro se llama Madre a los 16, porque fui mamá a los 16, de la inconsciencia a la crianza consciente. El ejemplo es, supongamos que tú eres sobreprotectora. Yo lo fui, yo tenía conductas sobreprotectoras. En mi caso esto tenía que ver con el patrón de dependencia emocional que yo tenía en ese momento, por lo cual mi manera de relacionarme con mis hijos era sobreprotegerlos. Esto es tremendamente tóxico porque no vas a permitir que aprendan por sus propios medios y todo ser humano necesita unos aprendizajes para poder crecer, para poder avanzar, para poder evolucionar. Es un gran error y es algo que nos han vendido de forma errónea, esto de, ay, es que yo no quiero que mi hijo y que mi hija sufra y que pase lo que yo pasé. Obviamente no vamos a querer someterlos a hambrunas o a condiciones extremas o a algún tipo de maltrato, pero no podemos evitarles el sufrimiento. De hecho, el sufrimiento, el dolor o las experiencias dolorosas hacen que nosotros aprendamos. Si este es tu caso y tú eres una madre sobreprotectora, debes ver qué es lo que te detona eso. ¿Cuál es el miedo? ¿A que tus hijos crezcan y se vayan? ¿A que consigan amigos o amigas y entonces ya no estén todo el tiempo contigo? ¿A que cometan errores? ¿A que les pase lo mismo que a ti te pasó? Todos esos detonantes tienen unas raíces diferentes. Pueden estar relacionados con dependencia emocional o pueden estar relacionados con traumas y situaciones muy difíciles que tú viviste y que estás proyectando en tu hijo o en tu hija. Vamos a suponer que tú fuiste objeto de abuso, por lo cual vas a pensar que todas las personas van a querer abusar de tu hijo o de tu hija. ¿Ves cómo esas conductas de sobreprotección se relacionan contigo más que con tu hijo o con tu hija? Así que es muy importante que trabajes en ti lo que está detonando esa situación. Por lo cual, ¿qué te recomiendo? Que te preguntes a ti misma, bueno, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué me da miedo que salga? ¿Por qué me da miedo que juegue con otros niños? ¿Por qué me da miedo X o Y situación? Es importante igual no desconocer situaciones de riesgo o de peligro, pero sacando eso, si yo ya identifiqué que tengo una conducta de sobreprotección, debo preguntarme según la situación de dónde proviene ese miedo y empezar a trabajar en eso. Vamos a suponer que tú eres una mamá que sabotea, una mamá denominada saboteadora, o sea que sabotea los logros de sus hijos, de sus hijas, de sus hijes, por lo cual tienes que entrar a evaluar tus sueños. ¿Tú sí trabajaste por tus sueños? ¿Te quedaste a medio camino en tu carrera? ¿O nunca estudiaste porque en ese momento no tuviste la posibilidad, pero cuando pudiste te dio pena? De pronto quisiste escribir un libro y nunca te arriesgaste, o quisiste emprender un negocio y no te organizaste para poder lograrlo,
o por tus condiciones socioeconómicas no lo lograste. Evalúa esta situación que tiene que ver contigo, porque puede ser que de forma consciente y se haya vuelto algo sistemático, saboteas los logros de tus hijos, de tus hijas. Pero si no es algo sistemático, si es algo que es entre comillas inconsciente, pues tienes que ver de dónde viene esa situación, qué frustración tienes tú. Incluso yo sé que esto puede sonar doloroso o un poco chocante, pero puede ser que en el fondo sientes envidia y una persona siente envidia o cuando en algún momento sentimos envidia porque todos hemos pasado por ese sentimiento, es porque no estamos reconociendo nuestro propio potencial y no estamos reconociendo de lo que somos capaces. Le estamos quitando valor a nuestras habilidades y no podemos reconocer en otros sus habilidades hasta que no lo reconozcamos en nosotras. Puede ser entonces que yo veo que mi hija sí logró cumplir ese sueño o esa meta y entonces yo en el fondo siento envidia y saboteo esa entrevista importante o saboteo X o Y situación. Así que igual que en el caso anterior, pregúntate a qué le tienes miedo o de dónde viene esa necesidad de sabotear. Esto es algo que le pasa a muchas mamás y es la frialdad emocional. ¿Qué pasa y por qué soy fría emocionalmente? Conocí una mujer que en su niñez tuvo muchas dificultades. Ella era una mujer que vivía en el campo, que tuvo que ayudar con la crianza de sus hermanos desde que estaba muy pequeña y hacerse cargo de oficios y de cosas sumamente pesadas porque era en el campo que vivía en condiciones de pobreza. Así que los trabajos a los que era sometida eran muy pesados para su cuerpo, para su edad. Adicionalmente estuvo expuesta a cierto tipo de maltrato psicológico y también a situaciones adversas. Cuando fue adulta y tuvo hijos, le costaba enormemente relacionarse con sus hijos. Para ella era muy difícil dar un abrazo, decir palabras bonitas, ser amorosa. Y esto se relaciona directamente con la relación que yo tengo con mi mamá. Si yo soy fría emocionalmente es porque tengo un gran dolor que resolver con mi mamá, porque ser amoroso, ser apapachador, eso corresponde a la energía femenina que habita en nosotros y eso tiene que ver directamente con la crianza por parte de nuestra mamá. Cuando nuestra mamá no ha sido amorosa, es más difícil, ojo, es más difícil, no es imposible, pero es más difícil ser amorosas. Así que si tú eres fría emocionalmente, mira qué relación tienes con tu mamá y qué cosas tienes que sanar. Ojo, muchas veces pensamos que sanar es tener un vínculo con esa persona y desafortunadamente no siempre puedo tener un vínculo cercano, incluso con mis padres, por distintas situaciones que hacen que yo tenga que poner una distancia. Así que en ese caso no te estoy pidiendo ni te estoy sugiriendo que tienes que tener un vínculo cercano con tu mamá, pero sí debes liberarte emocionalmente de esa situación. Y liberarte es aceptar lo que ya pasó para poder liberarme de eso. Y normalmente para poder hacer este tipo de procesos tan complejos es necesario una ayuda terapéutica. Ahora, si tu caso no es ese y tienes una relación cercana con tu mamá, entonces aprovecha ese escenario, aprovéchalo y ponte en los zapatos de tu mamá y mira en qué situación estaba ella que hizo que fuera así, que no pudiera ser amorosa, porque hay madres que son amorosas con los abrazos, pero de pronto no lo son con las palabras. O hay madres que son amorosas a través de las palabras, pero de pronto no lo son con los abrazos y con las caricias. Esto tiene que ver mucho con los lenguajes del amor, con la forma en la que cada uno nos gusta dar y recibir amor. Pero recuerda que el hecho de que no te quieran como tú quieres que te quieran no quiere decir que no te quieran. Ponte en los zapatos de tu mamá y mira cuál fue su situación emocional, qué vivió de niña y tal vez por eso tuvo ciertas conductas que para ti fueron dolorosas, que hicieron que a su vez tú desarrollaras conductas para con los demás. Si tu caso es que tú sí tienes una relación cercana con tu mamá, incluso si ya falleció, aprovecha eso y trabaja en esa comprensión para poder liberarte de esa situación, sacar toda esa basura, sacar lo que te duele. Esa comprensión te va a permitir liberarte y así establecer unos vínculos más sanos con tus hijos. Recuerda que en cualquiera de los casos, muchas veces se necesita de ayuda terapéutica porque solas no somos capaces. No siempre es así, pero sí la mayoría de las veces.
Ahora vamos a suponer que la conducta tóxica que tú has tenido es la de pretender ser la mejor amiga de tus hijos. Ahí tienes que evaluar en qué punto de tu vida te quedaste, mental y emocionalmente, porque probablemente tú no quemaste todas las etapas. Tal vez fuiste madre muy joven y entonces no quemaste la etapa de la adolescencia y por eso ahorita te comportas algo así como un adolescente. O tal vez tus padres fallecieron y tú tuviste que hacerte cargo de tus hermanos, o sea cual sea la situación que a ti te hubiese tocado vivir, hizo que tú no vivieras tu adolescencia. En algún momento toca vivir esa etapa y por eso es que tú tienes esa tendencia a querer ser la mejor amiga de tus hijos, pero eso no es sano y puede llegar a ser sumamente tóxico, porque una amiga nunca puede ser una mamá, porque una mamá corrige, una mamá educa, una mamá cumple una labor muy diferente a la que cumple un amigo, una amiga, una amigue. ¿Qué te recomiendo? Que veas qué fue lo que pasó en tu vida hacia la niñez y la adolescencia, cuál etapa tú no quemaste. Y si necesitas vivir ciertas experiencias, está muy bien, pero para eso tienes otros grupos para tener ese tipo de experiencias, como tus amigos, tus amigas, tus compañeros de trabajo e incluso tú debes empezar a trabajar en tu autoconocimiento, en saber qué te gusta, hacer de cuenta que vas a conquistar a alguien y que necesitas conocer a esa persona y hacer ese trabajo contigo, pero dejar de poner a tu hijo, a tu hija, a tu hija como el mejor amigo, la mejor amiga, porque eso no es sano. Y la manera de corregirlo es como te lo dije. Como verás en todos los casos, es absolutamente necesario trabajar en ti. ¿En qué? En tu autoconocimiento, en el perdón cuando es necesario. Y perdonar no es aceptar y no es validar maltratos o situaciones que no tienen ninguna justificación. En sanar esas heridas de la infancia, en comprender tu historia, consecuencia de ello nos vamos a volver mejores madres. Ese fue mi caso, como te lo compartí al principio, y producto de esa transformación personal que me llevó a ser mejor madre fue que escribí mi primer libro, que es un manual de herramientas en donde te entrego más de 100 claves prácticas para la crianza de tus hijos. Abordo situaciones como problemas de salud mental, consumo de sustancias, abuso sexual y distintos retos a los cuales le tenemos muchísimo miedo. Espero que este video sea de utilidad para ti.